La madre tiene grandes expectativas con respecto a esta gran épica del pueblo coreano. Creo que ella ha permitido esta educación para mostrarnos un nuevo camino por el cual todas las familias bendecidas de nuestra comunidad pueden avanzar renaciendo a través de los padres verdaderos. Como parte de ello, hoy ustedes reciben educación relacionada con esta gran épica del pueblo coreano. Durante la preparación de las conferencias, hubo muchas discusiones entre los diversos profesores que las impartirán. ¿Cómo deberíamos entender bien a este pueblo coreano en este momento? Si los padres, especialmente la hija unigénita, jugaron un papel importante como objetos de Dios ya desde antes de su nacimiento. Entonces, después de que la Madre verdadera vino, se casó con nuestro Mesías de la Segunda Venida y se convirtieron en los padres verdaderos. Entonces, el pueblo coreano debería renovarse centrado en los padres verdaderos. Creo que en medio de esta providencia, donde los padres verdaderos nos dan renacimiento como hijos de Dios a través de la bendición, la Madre verdadera definitivamente nos da una nueva enseñanza sobre este pueblo coreano. En ese sentido, creo que observar cuidadosamente lo que los padres intentan enseñarnos a través de esta gran épica del pueblo coreano es una buena manera de unirnos con ellos en este tiempo. Anteriormente les di una conferencia que también fue un mensaje de la Madre verdadera, bajo el tema de la posición o estatus y el valor de los padres verdaderos desde la perspectiva o a la luz de la providencia de Dios. Varios profesores les dieron valiosas enseñanzas. En ese sentido, aunque hoy se trata de una educación de la gran épica del pueblo coreano y el tema es la gran épica del pueblo coreano, si lo pienso de otra manera, creo que es sobre la posición y valor o el estatus y el valor del pueblo coreano desde la perspectiva providencial. Como nación elegida por Dios, según la providencia celestial, ¿qué posición y valor tiene el pueblo coreano como objeto de Dios en la providencia? ¿Y cómo puede contribuir a través de su larga historia a la eventual llegada de la hija unigénita? En ese sentido, creo que es un momento para observar cómo a lo largo de su larga historia el pueblo coreano ha sido moldeado y guiado por Dios, creando su propia posición y su valor, y cómo esto ha llevado finalmente al nacimiento de la Madre verdadera y de nuestro Mesías de la Segunda Venida, el Padre verdadero, ¿verdad? En ese sentido, creo que hay muchos o algunos criterios o reglas que Dios ha seguido en su providencia. Al preparar esta conferencia sobre la gran épica del pueblo coreano, particularmente en relación con la expectativa del nacimiento de la hija unigénita, sentí 4 cosas principales. La primera es que el pueblo coreano es realmente un pueblo elegido. Entonces, para explicar que el pueblo coreano es una nación elegida, lo primero es que Dios elige una nación central de la providencia para restaurar a la humanidad caída. Así como eligió al pueblo judío como nación central para enviar a sus hijos unigénitos después de la caída de Adán y Eva, eligió una nación central. Esa nación podría ser el pueblo coreano, a quien Dios había observado incluso antes y después de la crucifixión de Jesús. La razón por la cual Dios ha prestado atención al pueblo coreano es que desde el principio este pueblo ha sido una nación que ha abrazado la filosofía de reverenciar a Dios y amar a la humanidad. En este mundo hay muchas naciones y todas ellas, en términos religiosos, han reflexionado sobre el origen de nuestra existencia. Por eso, como mencionaron anteriormente otros profesores en sus conferencias, cada nación ha creado varios mitos y leyendas para explicar cómo es que surgió su pueblo. Dios ha observado que desde el principio el pueblo coreano ha reverenciado a Dios y ha amado a las personas nacidas bajo el mismo cielo. Además, ha habido características nacionales como el amor por la paz y el deseo de ayudar a otras naciones.
Yo creo que estas cualidades podrían ser las razones por las cuales ha elegido al pueblo coreano como una nación central para el plan de la restauración de la humanidad caída. Entonces el pueblo coreano elegido por Dios debe tener calificaciones adecuadas para ello. Como objeto de Dios y de la providencia, debe tener los criterios adecuados para que Dios esté con este pueblo y cumpla su voluntad. Entonces, ¿cuál es la primera calificación que debe tener el pueblo elegido? Para cumplir con la providencia celestial de enviar a la hija unigénita, el pueblo coreano debe poseer una disposición religiosa. Sin una disposición religiosa sería difícil comprender y darse cuenta de la voluntad de Dios. Y aunque no se comprendiera del todo, sería difícil seguir ese camino con fe en Dios. En ese sentido, es que debe poseer una disposición religiosa. Y como todos saben, para enviar a su Hijo Jesús, Dios estableció un fundamento nacional y un fundamento étnico y un fundamento religioso. Y sobre esos fundamentos planeaba enviar a sus hijos unigénitos. Lo sabemos bien, durante la historia para enviar a Jesús, el pueblo judío estableció un fundamento religioso con el judaísmo y un fundamento nacional como pueblo de Israel. Igualmente, para que la madre verdadera pueda nacer, el pueblo coreano debe tener una base religiosa y luego una base o fundamento nacional. La base religiosa que se menciona aquí se refiere a una base cristiana sobre la cual la madre verdadera pueda nacer. También es importante establecer una base nacional donde el pueblo coreano pueda estar al nivel de otras naciones y así la madre verdadera pudiera llegar. Por lo tanto, una vez que el pueblo ha sido elegido por Dios, debe adquirir las calificaciones adecuadas para ello. Y después de adquirir esas calificaciones, debe establecer ese estándar ante Dios y difundirlo a todo el mundo. No solo el pueblo coreano debe poseer esto, sino que, habiendo sido moldeado por la providencia, debe testificar sobre la hija unigénita al mundo entero. Además, debe contribuir a la expansión global del fundamento establecido por los padres verdaderos, que se convirtieron en padres verdaderos a través del matrimonio, después del nacimiento de la hija unigénita y del Mesías de la segunda venida. En segundo lugar, el pueblo coreano tiene la responsabilidad de aceptar a los padres verdaderos y expandir ese fundamento nacional por todo el mundo. Después de que el pueblo coreano se esfuerce por cumplir con esta responsabilidad, el mundo entero conectado con el pueblo coreano elegido debe ayudar a este pueblo a que cumpla su misión. Por lo tanto, el mundo entero debe proteger al pueblo coreano en tiempos de pruebas, antes y después del nacimiento de la hija unigénita. Un ejemplo de esto es cómo, después del nacimiento de la madre verdadera, el mundo entero ayudó a Corea del Sur durante la Guerra de Corea en 1950, bajo el nombre de las Fuerzas Aliadas de Naciones Unidas, ¿verdad? Además, para establecer este fundamento nacional, se difundió al mundo la existencia del pueblo coreano. Gracias a estos esfuerzos, muchas naciones ayudaron a este pueblo. Estas ayudas y relaciones pueden considerarse como parte de la providencia de Dios para proteger y salvar al pueblo coreano y permitir así el nacimiento de la hija unigénita. Además, durante la guerra, después de la liberación de Corea y la posterior división en norte y sur, como dijimos, 16 países enviaron tropas de Naciones Unidas para salvar al pueblo y proteger a la madre verdadera. Esto también puede considerarse como un gran acto de amor y parte de la providencia de Dios relacionada con el pueblo coreano. Este contenido tan importante se tratará en la conferencia. Sería bueno que todos lo comprendan de antemano y examinen el fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. El pueblo coreano es una nación escogida por Dios. Además, el pueblo elegido debe adquirir las calificaciones adecuadas para ello.
Una vez que el pueblo haya sido elegido, debe establecer ese estándar y difundirlo por el mundo, como dijimos. El mundo entero debe ayudar a la nación elegida a cumplir con su misión. Esto no se limita solamente al pueblo coreano. También se aplica a nuestra comunidad de familias bendecidas y a la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, que siguen y apoyan a los padres verdaderos, especialmente a la madre verdadera que aún está en esta tierra. Las familias bendecidas de nuestra federación son ciudadanos del Cheonilgu, elegidos por Dios. Como tales debemos adquirir las calificaciones adecuadas para ello. Además, las familias bendecidas del Cheonilgu deben establecer un estándar ante Dios y difundirlo por todo el mundo. Además, el mundo entero debe ayudar a nuestra comunidad de familias bendecidas, centradas en nuestros elegidos padres verdaderos a cumplir su misión. Si reemplazamos la palabra pueblo coreano por nuestra Federación de Familias, la comunidad de familias bendecidas del Cheonilgu encaja perfectamente. En ese sentido, ¿por qué la Madre Verdadera habla en este momento sobre la gran épica del pueblo coreano? Y con ese tema hace pintar grandes cuadros para exhibir en el Cheonwon-gun, la casa más importante donde reside Dios, para que muchas personas de todo el mundo las vean y tomen conciencia. En cuanto pienso en esto, creo que es para que todos comprendamos lo que acabo de mencionar. Aunque estoy hablando sobre la gran epopeya del pueblo coreano, no se limita solo a ellos. Este contenido también se aplica a todos ustedes, a todos los que están asistiendo a estas conferencias. Desde esta perspectiva, podemos examinar a través de la historia del pueblo coreano cómo este pueblo elegido cumplió su misión enfrentándose a los desafíos junto a Dios y asistiendo en su obra. Esto nos invita, a reflexionar sobre cómo hoy en día, al seguir y servir a los padres verdaderos, podemos responder con valentía al llamado de Dios, estando firmes ante ellos y cumpliendo con nuestro rol y nuestra misión. Primero, esta conferencia se estructura en 3 temas principales. El primero es el fundamento a nivel étnico para el nacimiento de la hija unigénita. El segundo, como mencioné antes, es que para el nacimiento de la hija unigénita se requiere un fundamento religioso. Ese fundamento es el cristianismo, lo que constituye el segundo tema. El fundamento cristiano para el nacimiento de la hija unigénita. Y el tercero es que para el nacimiento de la hija unigénita se necesita un fundamento a nivel nacional y global. Así que el tercer tema es el fundamento nacional y mundial para el nacimiento de la hija unigénita. Lo primero es el fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. Ustedes deben tener el material correspondiente. En cuanto a este fundamento a nivel étnico para el nacimiento de la hija unigénita, lo importante es entender cómo el pueblo coreano ha cultivado una espiritualidad religiosa a lo largo del tiempo, preservando su bondad y naturaleza virtuosa históricamente. Se trata del camino recorrido durante ese extenso periodo. Por lo tanto, el pueblo coreano ha sido una nación con una fuerte espiritualidad religiosa. En la base de esta espiritualidad se encuentran valores como el Gyeongcheon-ein, reverenciar al cielo y amar a la humanidad, el Hong-in-gam, beneficiar ampliamente a la humanidad, y el Che-sei-hwa, permitir que los valores celestiales transformen y eduquen al mundo. Estos principios han sido los pilares fundamentales que han guiado a esta nación a lo largo de su historia. Al poseer estas cualidades espirituales, el pueblo coreano ha sido capaz de aceptar diversas religiones con un enfoque de comprender lo esencial de cada una de ellas. Además, se ha esforzado por promover la armonía entre las diferentes religiones, evitando los conflictos y fomentando una convivencia pacífica y respetuosa. A lo largo de la historia del pueblo coreano, diversas religiones han influido significativamente en su desarrollo espiritual y cultural. Entre las más destacadas se encuentra el budismo, que desempeñó un papel central durante largos periodos de la historia. También el confucianismo, además, tiene influencia en las creencias originales del pueblo coreano, como el muismo y el chamanismo. Cuando estas religiones ingresaron al pueblo coreano, en lugar de generar conflicto, lograron armonizar y contribuir al desarrollo de la profunda espiritual del pueblo. El budismo, una de las primeras religiones extranjeras, permitió al pueblo coreano comprender el concepto de la interdependencia o yeongi. Este término está relacionado con la
conexión entre causa y efecto y el equilibrio de todas las cosas. El pueblo coreano, al adoptar el budismo, buscó liberarse del karma y superar las 3 toxinas, avaricia, ira e ignorancia, cultivando la calma interior, equilibrio espiritual y una profunda espiritualidad en la vida cotidiana. Lograron integrar estos valores en su vida cotidiana, fortaleciendo así su espiritualidad y carácter. A lo largo de la historia, el confucianismo desempeñó un papel importante en la cultura coreana, ayudando a fortalecer los valores comunitarios, especialmente de la piedad filial. A través de principios como los 3 guías y las 5 relaciones éticas, el confucianismo promovió el desarrollo del carácter y la armonía social, contribuyendo significativamente a la formación de una espiritualidad colectiva y valores éticos sólidos. El taoísmo, al enfocarse en comprender las leyes de la naturaleza y buscar una vida en armonía con ella, puede relacionarse con el tercer gran propósito de las 3 grandes bendiciones. Este propósito se refiere a la creación de un mundo en equilibrio, donde las personas vivan en paz y armonía con el entorno natural. Además, las religiones étnicas enfatizaron la importancia de venerar a Dios, a un Dios personal, como se refleja en conceptos como Shichonju, servir al universo, e Innechon, el cielo está en nosotros. Estas enseñanzas destacaron vivir una vida devota, respetuosa y en armonía con el cielo. El concepto de Shichonju se refiere a cómo honrar y servir al cielo, mientras que el Innechon expresa la idea de que el ser humano es el cielo mismo. Estas creencias establecen una relación directa entre lo absoluto y el ser humano. Se reflexiona profundamente sobre cómo los seres humanos pueden acercarse al ser absoluto y convertirse en seres ideales. Todo esto puede verse como una preparación para que la nación coreana, a través de la vida y la cultura centrada en la hija unigénita, cumpla la misión de servir a Dios. Los detalles específicos los pueden revisar observando las diapositivas. Ahí pueden ver un resumen de lo que estoy leyendo. Como mencioné antes, la historia de la nación coreana, en la historia hay diversas religiones y una de las principales es el budismo. El pueblo coreano ha adoptado y desarrollado una variedad de religiones y filosofías, como el budismo, el confucianismo, el cristianismo y las religiones étnicas. Estas diversas tradiciones filosóficas y religiosas han formado el concepto para el desarrollo de un fundamento étnico en relación con el nacimiento de la hija unigénita y el retorno del Mesías. El budismo, que ha estado relacionado con la historia de Corea, ha formado una base de pensamiento integrador, especialmente a través de la doctrina de la Hwajong o armonización y la escuela Hwaom, una de las principales ramas del budismo. Con esto, el budismo coreano alcanzó una integración y sistematización. Por otro lado, también buscaba difundir la cultura de la piedad filial y alejarse del mal. La doctrina Hwajong sostiene que aunque existen opiniones o pensamientos contradictorios dentro de una misma comunidad religiosa, finalmente todos pueden converger y unificarse. La doctrina de la armonía y la unidad sugiere que, a pesar de las contradicciones y conflictos dentro de una misma religión, estos pueden ser superados y eventualmente llevar a la unidad. Este pensamiento podría haber sido clave para permitir que, aunque varias religiones llegaran al pueblo coreano, pudieran coexistir, comunicarse y armonizar entre sí. Así, el budismo jugó un papel importante en la historia del pueblo coreano. Ese es el rol importante que ha hecho el budismo. Entre las figuras claves en el desarrollo del budismo en Corea se encuentran los monjes Won-kyo y Uisang, quienes desempeñaron un papel crucial en la evolución de la doctrina budista. El budismo influyó en la vida espiritual de las personas y jugó un rol significativo en la formación misma del pueblo coreano. Cuando la nación se enfrentó a grandes crisis y dificultades, no fue solo una cuestión de retiro espiritual, sino que figuras como el monje Samyeong y Sosan salieron al frente. En momentos de gran sufrimiento y guerra, ellos no solo se dedicaron a la meditación, sino que también tomaron un papel activo participando como monjes guerreros y luchando para salvar a la nación. Hay muchos casos de ello. Cuando se habla de budismo protector de la nación, se refiere a que el budismo no solo se limita a la vida religiosa individual, sino que juega un papel activo en la defensa y protección de la nación, contribuyendo al desarrollo de una identidad religiosa y cívica que no solo es espiritual, sino también comprometida con la seguridad y el bienestar de la nación. También durante la ocupación japonesa y el periodo de modernización de Corea, el monje Han Yong-un desempeñó un papel crucial a través de su filosofía del
budismo renovador promovió la reforma del budismo coreano, que en ese momento se encontraba en decadencia, protegiendo la identidad del pueblo. Así podemos ver que el budismo, desde su llegada a Corea, ha jugado un papel importante en cultivar el espíritu religioso del pueblo coreano hasta el día de hoy. El budismo, al enfocarse profundamente en la mente humana, busca alejarse del deseo, la ira, la ignorancia y encontrar la verdadera naturaleza humana. Este concepto está relacionado con la primera bendición de las tres grandes bendiciones en las enseñanzas que nosotros recibimos de los padres verdaderos a través del principio divino. ¿Cómo vamos a perfeccionar nuestra individualidad? Puede estar relacionado con los aspectos del budismo. A continuación, un factor importante para el pueblo coreano fue, como dijimos, el confucianismo. El confucianismo enfatizó especialmente el cultivo moral y el orden social. Fue adoptado como ideología estatal durante la dinastía Joseon, desempeñando un papel crucial en el orden nacional. Así, Joseon sentó las bases de un nuevo sistema estatal basado en los principios confucianos. Hoy vivimos en la era del Cheonilguk gracias a los padres verdaderos. Ya estamos en el 13º año del Cheonilguk. Desde esa perspectiva, estamos en el proceso de establecer y consolidar una nación que pueda perdurar no solo por 100, 1000 o 10.000 años, sino por la eternidad. Por eso, el motivo de estudiar Joseon radica en que utilizó el confucianismo como ideología de gobierno, gobernando el país durante 500 años. De alguna manera, nosotros también debemos reflexionar sobre cómo, a través de la organización central llamada Sagrada Comunidad Hanul-Pumonim, podemos expandir y consolidar el Cheonilguk. Así como el confucianismo desempeñó un papel fundamental en la dinastía Joseon, nuestra misión en el Cheonilguk y en todo el mundo, a través de nuestra Federación de Familias, debería ser similar. Esto podría ser un ejemplo importante para cumplir nuestro propósito y los invito a estudiarlo. Por lo tanto, al enfatizar la cultivación moral y el orden social, muchos estudiosos han trabajado arduamente en ello. Un académico representativo es Iwa Han, quien profundizó en la naturaleza humana a través de las principales teorías del confucianismo y la escuela de la filosofía neoconfuciana que aquí se mencionan. Y a través de este sistema original de la escuela de la razón, a través de los 10 caminos de la sabiduría, también se profundizó sobre cómo el ser humano puede alcanzar la perfección a través del cultivo de la moralidad. Además, a través de su obra, Lili explicó cómo los seres humanos pueden alcanzar un nivel de un caballero o sabio, mediante el cultivo moral y el perfeccionamiento del carácter, lo que se puede considerar como un camino hacia la perfección individual. En ese sentido, jugó un rol importante en la formulación de conceptos relacionados con la autorrealización. También amplió el concepto de piedad filial, aplicándolo no solo al ámbito familiar, sino extendiéndolo a un contexto social y nacional. El énfasis de la ética moral y el orden social en el confucianismo puede relacionarse con la segunda de las tres grandes bendiciones, que habla sobre cómo lograr la perfección familiar. Si comparamos con las palabras de los padres sobre cómo la familia se expande hacia el ámbito nacional, las lecciones sobre cómo alcanzar la perfección familiar y establecer un orden social adecuado puede considerarse un fondo religioso que permite que la nación coreana sea formada y entrenada, vinculado a la segunda bendición. Además, el confucianismo no solo fue una ideología de gobierno, sino que, igual que el budismo, también posee un fuerte espíritu de amor por el pueblo. Por ejemplo, figuras como Chung Yak-yong durante la dinastía Joseon basaron su pensamiento en este espíritu humanitario y escribieron libros para mejorar la vida de la población. Se refiere a cómo los funcionarios del gobierno de Joseon, al ocupar diversos cargos, debían internalizar ciertos principios morales para gobernar y guiar al pueblo adecuadamente. Se refiere a eso. Así que de alguna manera
El Mokmin Simso no solo es un libro que deben leer los gobernantes, sino que también muchos líderes religiosos lo leen. Como religiosos les ayuda a entender cómo guiar y cuidar a sus fieles de la mejor manera, la manera adecuada. Cómo los líderes religiosos pueden guiar a sus fieles para que lleven una vida feliz. Es un tema que se aborda en ese libro escrito por él. Muchas personas lo consideran un libro importante por esta razón. En ese sentido, nos ayuda a examinar los valores del confucianismo. Un ejemplo de personas con el espíritu de amor hacia el pueblo en el confucianismo es Munich Chom, quien arriesgó su vida para traer semillas de algodón con el fin de ayudar a que la gente pudiera pasar el frío invierno de manera más abrigada. Uno de los ancestros de los padres verdaderos, especialmente de la madre verdadera, el ancestro Cho Han-jun, es un ejemplo de un confucionista y erudito que practicó el espíritu de amor hacia el pueblo al construir un gran puente en su aldea, demostrando su dedicación a la gente, como ustedes ya habrán aprendido. Así que, como mencioné antes, el confucianismo, el budismo y otras creencias jugaron un papel fundamental en la formación de la espiritualidad de la nación coreana. Estos no entraron en conflicto ni se contradecían, sino que avanzaron en armonía, permitiendo a la gente aceptar diversas religiones, comprender su esencia y reflexionar sobre cómo transformarse en mejores seres humanos. Esta reflexión fue, en cierto modo, una característica única de la espiritualidad del pueblo coreano. Por lo tanto, se puede decir que al adoptar los aspectos positivos de cada religión y desarrollarlos de manera armoniosa, se creó una cultura religiosa única en Corea. Otra cosa que me gustaría mencionar es la religión étnica o las tradicionales. Nuestras religiones tradicionales aquí, bien coreanas, fueron creadas por el pueblo basándose en las enseñanzas del confucianismo, budismo, taoísmo y otras. Entre ellas se encuentra el Tunghak, como mencioné antes, a través de conceptos como Shincheonju, como honrar al cielo, y Innechon, el ser humano es Dios. Se enfatizó profundamente la dignidad humana y la igualdad humana. Al mismo tiempo, enfatizó la unidad del pueblo y la espiritualidad, buscando guiar una transformación social positiva. A través de conceptos como Shincheonju, honrar a Dios, y Chonshim y Godishimda, el corazón del cielo es el corazón humano, Yoshim, mi corazón es tu corazón, o la empatía, ¿no? Se reflexionó profundamente sobre cómo podemos ser capaces de honrar a Dios, cómo los humanos pueden armonizar entre sí, cómo vivir también al mismo tiempo en unidad con Dios. Así existen varias religiones locales como el Taechung-gyo, el Cheongsang-gyo y el Wonpul-gyo, que aún mantienen su existencia en la actualidad. Como mencioné antes, muchas de estas religiones nacieron y continúan existiendo, desempeñando un rol crucial en la preservación de la identidad y la tradición del pueblo coreano, así como también en la creación de la unidad nacional y la espiritualidad. Así, las diversas religiones que han ingresado al pueblo coreano a lo largo de su historia han desempeñado un rol fundamental para que el pueblo desarrolle una disposición religiosa capaz de recibir y venerar a Dios, Hanul Pumonim, convirtiéndose en un objeto de la providencia y del plan divino de Dios. Por eso la madre verdadera también cita frecuentemente a Tagore, el poeta indio. Ese poeta indio, que ya comprendía temprano la disposición religiosa y la histórica naturaleza del pueblo coreano, escribió un poema relacionado con nuestro pueblo, reconociendo las características de nuestra gente. El título de ese poema es La lámpara del Oriente. En el poema se dice: en los tiempos dorados de Asia, Corea fue una de las lámparas brillantes. Ahora, con fervor, deseo que esa lámpara se encienda de nuevo. Si esa lámpara se vuelve a encender, su luz iluminará al mundo entero. Al decir esto, el poeta Tagore parece haber anticipado de manera sobresaliente la espiritualidad religiosa del pueblo coreano, como si hubiera previsto todos estos aspectos que Corea posee. Creo que la madre observó cómo estos aspectos relacionados con la esencia nacional fueron expresados en poesía y tal vez nos lo repitió varias veces por esa razón.
Ahora, al reflexionar sobre el fundamento nacional para el nacimiento de la hija unigénita y cómo podemos establecer nuestra espiritualidad y base religiosa, podemos ver que la nación coreana, desde tiempos antiguos, ha logrado una coexistencia armoniosa de diversas religiones y filosofías, desarrollándose de manera madura y sin paralelo en la historia mundial. La salvación a nivel individual, familiar o social, junto con la tradición de la unidad y la integración religiosa que trasciende las religiones, ha jugado un rol fundamental en la creación de un fundamento a nivel étnico, contribuyendo de manera significativa a ese proceso. Así, a través de esto, Dios, centrado en los padres verdaderos, permite que todas las religiones del mundo logren la armonía y la unidad a través de la tradición religiosa de la nación coreana. Esto se logra gracias al ingreso de diversas religiones a lo largo de la historia, lo que ha sido un proceso de formación y preparación de las características de nuestro pueblo. Así voy concluyendo con la parte del fundamento étnico para el nacimiento de la hija unigénita. Como mencioné anteriormente, para su nacimiento se debe establecer un fundamento religioso y uno nacional. El religioso, especialmente basado en el cristianismo, se fue formando a lo largo de la historia de la nación coreana a través del ingreso de diversas religiones que permitieron al pueblo coreano desarrollar una profunda conciencia religiosa. Dios, Padre y Madre Celestial, preparó este fundamento para que el cristianismo pudiera ser transmitido y llegar a la nación coreana y la hija unigénita pudiera nacer. Entonces, el pueblo judío, como pueblo elegido, desempeñó un papel crucial en el nacimiento del Hijo unigénito, Jesucristo. En ese capítulo, los puntos clave que se tratarán son los siguientes. El pueblo elegido de Israel desempeñó su papel en la venida del Hijo unigénito, Jesús. Sin embargo, no pudieron cumplir con esa responsabilidad y como resultado no pudieron hacer nacer a la hija unigénita. Esto llevó a que Dios no pudiera seguir contando con el pueblo judío. No obstante, debido al fundamento que Jesús había establecido, el cristianismo comenzó a desarrollarse sobre esa base. El cristianismo debe continuar con la misión del pueblo judío, estableciendo el fundamento a nivel mundial para el nacimiento de la hija unigénita. Así, el cristianismo logró establecer un fundamento global, pero lamentablemente se corrompió. Para despertar a este cristianismo corrupto, Dios renovó el cristianismo a través de la reforma religiosa. El cristianismo posterior a ello pasó por un despertar espiritual y un renacimiento, esforzándose por cumplir con la voluntad de Dios. Este flujo continuó a través de los Estados Unidos, el país de la libertad, y llegó hasta el pueblo coreano. Así, el pueblo coreano es uno de los pocos pueblos en la historia del cristianismo que ha recibido la fe de manera tan activa y tan autónoma al mismo tiempo. A pesar de las dificultades y persecuciones, el pueblo coreano no abandonó su fe cristiana. Junto con los misioneros que llegaron después, se esforzaron por comprender la esencia de la fe cristiana. A principios del siglo XX, en torno a Pyongyang, conocida como la Jerusalén del Oriente, se produjo un despertar espiritual y la obra del Espíritu Santo. Esto se expandió a nivel nacional, lo que permitió que el cristianismo se estableciera como la religión principal entre el pueblo coreano. A través de esto, el pueblo coreano comenzó a tener expectativas y esperanza por un nuevo mundo. Así, se estableció la base cristiana entre el pueblo coreano para el nacimiento de la hija unigénita. Como ustedes saben, y como se mencionó en las conferencias sobre el estatus y el valor de los padres verdaderos, desde la perspectiva provincial, el Hijo unigénito enviado por Dios, Jesucristo, siguió el camino de la cruz debido a que el pueblo judío no cumplió con su responsabilidad providencial. Lo más importante de ese incumplimiento es que no pudieron establecer el fundamento para el nacimiento de la hija unigénita. Al no poder nacer en ese entonces, al final Jesucristo no pudo llegar a ser el Padre verdadero. Por lo tanto, Jesucristo no pudo cumplir su misión como Padre verdadero y terminó su vida en la cruz. Sin embargo, Él prometió que regresaría y está escrito que a su vuelta celebraría el banquete de las bodas del Cordero. Por lo tanto, a través del cristianismo que comenzó con Jesucristo, Dios ha guiado su providencia para permitir el nacimiento de la hija unigénita.
Como todos saben, hubo muchas persecuciones y a lo largo de más de 300 años de persecuciones el cristianismo mantuvo su existencia, manteniendo una fe y amor absolutos hacia Jesucristo y hacia Dios. Como resultado, el cristianismo finalmente se liberó de la persecución del Imperio Romano y fue reconocido como religión por el imperio mismo. No solo fue reconocido como una religión, sino que también llegó a ser reconocido como la religión oficial del Estado. El cristianismo, que fue reconocido como religión en el Imperio Romano, considerado el imperio más grande del mundo en esa época, se expandió aún más, primero en Europa occidental y en Europa oriental. Luego se expandió por todo el mundo. Así el cristianismo, que antes era una religión perseguida, que no era siquiera considerada religión, pasó a ser reconocido oficialmente. Y no solo fue reconocido como una religión, sino que también fue proclamado como la única religión oficial del Estado. De ser una religión perseguida, el cristianismo pasó a convertirse en una religión que ya no solo era aceptada, sino que con el tiempo llegó a ser la que perseguiría a otras religiones. En el pasado, cuando el cristianismo era perseguido, aunque había varios conflictos y contradicciones, la persecución externa era mucho más grande, por lo que estos problemas quedaban ocultos bajo la superficie. Al llegar a una posición en la que podía perseguir a otros, los conflictos doctrinales religiosos y las luchas por el poder dentro de la propia religión, que habían permanecido ocultos, comenzaron a salir a la luz. Esa corrupción impidió que el cristianismo pudiera establecer el estándar para relacionarse adecuadamente con Dios, lo que a su vez dificultó la posibilidad de que la hija unigénita naciera. Por eso Dios lo renovó a través de la Reforma. Así la civilización occidental que se había formado en torno al cristianismo y al catolicismo terminó distorsionándose hacia un enfoque centrado en el ser humano. Por lo tanto, para establecer el enfoque centrado en Dios, a través de la reforma religiosa y el movimiento pietista, trató de crear un ambiente propicio para la llegada de la hija unigénita. Como todos saben, a principios del siglo XVI, la reforma protestante comenzó con Martín Lutero y se expandió por toda Europa. Así, se dice que la reforma iniciada por Lutero fue completada por Juan Calvino. Calvino, a través de sus libros como Comentarios sobre la Carta a los Romanos y la institución de la religión cristiana, buscó establecer la esencia de la teología cristiana. Esa base se convierte en el fundamento de la teología protestante posterior. Así, a través de sus comentarios sobre las Escrituras, Calvino completó la educación religiosa y jugó un papel crucial en la preparación para la llegada de la hija unigénita y el retorno del Mesías. Este periodo de preparación, que duró unos 400 años, fue fundamental para la providencia de Dios. A través de la reforma protestante, el deseo de Dios de renovar el cristianismo se cumplió. Y este movimiento renovador no se limitó solo a Europa, sino que también se extendió hacia el Nuevo Mundo. A lo largo de la historia, los protestantes en Europa, que sufrieron mucha persecución por parte del catolicismo, huyeron en busca de libertad para adorar a Dios sin restricciones. En particular, los puritanos Los puritanos arriesgaron sus vidas al cruzar al Nuevo Mundo para formar allí una comunidad en la que pudieran adorar a Dios sin impedimentos. Como todos sabemos, esos pioneros fueron los padres peregrinos y en cierto sentido se puede decir que esto sentó las bases para la fundación de la nación de Estados Unidos. Lo más crucial de todo esto fue el movimiento de despertar espiritual. En particular, el espíritu puritano se convirtió en la base fundamental de la fundación de los Estados Unidos. Una de las figuras clave fue Dwight Moody, quien experimentó una conversión a través de una experiencia con el Espíritu Santo, lo que llevó a que el cristianismo se expandiera aún más, alcanzando otros países. Y misioneros jóvenes como Underwood, Appenzeller y Gale llegaron a Corea para realizar actividades misioneras. El hecho de que estos jóvenes viajaron tan lejos hasta el lejano oriente para llevar a cabo su labor puede considerarse que estuvo respaldado ideológicamente por el espíritu puritano y el movimiento de despertar espiritual.
Así, al enfatizar conceptos como la segunda venida, el renacimiento y la santificación, se nos enseña que debemos esperar al Mesías que ha de venir y que a través de él debemos renacer. A medida que experimentamos ese renacimiento, somos santificados a través de nuestra fe y finalmente podemos llegar a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Estas enseñanzas representan lecciones fundamentales del movimiento de despertar espiritual en el cristianismo. Es una idea importante, una creencia importante, un pensamiento. Así, el cristianismo que surgió en el Imperio Romano alrededor del Mediterráneo llegó a Europa, luego al continente americano y desde allí llegó hasta el Asia, al pueblo coreano. La pregunta es, ¿cómo recibió el pueblo coreano a ese cristianismo? Lo notable es que incluso antes de la llegada de los misioneros católicos romanos y protestantes, el pueblo coreano ya había aceptado el cristianismo de manera voluntaria. Durante la era medieval, que se puede considerar como la dinastía Joseon, el pueblo coreano atravesaba varias dificultades. Como una de las maneras de superar esas dificultades, uno de los caminos que se abrió fue el cristianismo, especialmente a través del Cheonjusil, que llegó desde China. A través de ese interés académico relacionado con el catolicismo, podemos ver cómo el cristianismo coreano comenzó a gestarse en la nación. Esto generalmente se conoce como Sohak, o el estudio de la doctrina occidental. Los eruditos y sabios de Joseon, al ir a China y estudiar por sí mismos el Sohak y el Cheonjuhak, la doctrina del universo, adquirieron un entendimiento profundo y a su vez se convirtieron en los principales agentes de la propagación del cristianismo en Corea. Se convirtieron en los primeros en aprender, practicar y difundir esas enseñanzas. Así, no fue una actividad misionera impuesta desde el exterior, sino que Corea, de manera proactiva, aceptó el cristianismo por sí misma. Esto también ocurrió con el catolicismo, así como con el protestantismo, que fue recibido de manera similar a través de ese proceso de aceptación consciente. Este renacimiento del cristianismo experimentó una feroz persecución a finales de la dinastía Joseon, pero incluso en medio de esa persecución, muchas personas del pueblo coreano mantuvieron su fe cristiana. A medida que llegamos al siglo XX, en el lugar conocido como la Jerusalén del Oriente, Pyongyang, ocurre un gran renacer espiritual por obra del Espíritu Santo. Así, un gran movimiento de despertar de Pyongyang y del Espíritu Santo de Pentecostés en la nación coreana se convirtieron en momentos clave para la expansión del cristianismo, a poco de ingresar. En 1907 tuvo lugar este movimiento en Pyongyang y en el centro de ese movimiento estaba el pastor Kim Song-ju. Bajo el liderazgo del pastor Kim Song-ju, el ambiente de arrepentimiento, renovación espiritual y la experiencia de la presencia del Espíritu Santo se expandió a nivel nacional. Así, el pueblo coreano aceptó el cristianismo de manera positiva y comenzó a llevar a cabo una intensa actividad de evangelización y misión, lo que llevó al crecimiento acelerado de iglesias, marcando un punto de inflexión muy importante. Como se sabe, durante el movimiento del 1 de marzo hubo 33 representantes nacionales, de los cuales casi la mitad eran cristianos. Este hecho es una muestra importante de cómo el cristianismo logró posicionarse como una de las principales religiones del pueblo coreano en un periodo tan corto de tiempo. Esto fue posible gracias a la obra de Dios, quien a través del fundamento cristiano estaba guiando a nuestro pueblo hacia la aparición de la hija unigénita. Podemos verlo así. Así, a través del movimiento del Gran Renacer o Despertar de Pyongyang, el pueblo coreano pudo arrepentirse de sus pecados y desarrollar una fe sólida y una paciencia capaz de superar la persecución del imperialismo de esa época. Este movimiento desempeñó un papel crucial en la formación del fundamento religioso del cristianismo y en la creación del fundamento espiritual y de la fe que se estableció a principios y mediados del siglo XX. Así, en este periodo se sentaron las bases nacionales para recibir a la hija unigénita, quien vendrá tras 6.000 años de historia, y al Mesías que regresaría, el Padre verdadero, para seguir los pasos de Jesús. A través de esto, se estableció el fundamento para la realización de las bodas del Cordero. De esta manera, el cristianismo, que en principio no tenía relación con el Oriente, llegó a esta pequeña nación al final del mundo, la nación coreana, como una gota de agua pura, como una gota que se extendió por todo el pueblo. El hecho de que el cristianismo se convirtiera en la religión principal de la nación coreana solo puede explicarse como parte de una historia que es guiada por Dios. De esta manera, a través del cristianismo, esta nación se transformó y se creó una base o un fundamento que permitió al pueblo coreano aceptar a Dios como su Padre y Madre Celestial.
Incluso aquellos que estaban despiertos pudieron sentir ese cambio. Como dijimos de Tagore. Además, muchas otras personas que observaron a Corea también pudieron percibir ese cambio. Entre ellos también se encuentra el académico japonés Uchimura Kanzo, quien como cristiano y teólogo probablemente prestó mucha atención a esta transformación del pueblo coreano. Por lo tanto, el hecho de que el cristianismo se haya expandido de manera tan dramática en el pueblo coreano, algo que no se vio en otros países, probablemente fue algo que el teólogo cristiano japonés Uchimura Kanzo también observó. Eso es algo que se puede interpretar como lo que él expresó al observarlo. Dijo: Dios ama a Corea y ha enviado al Espíritu Santo, que es más poderoso que los ejércitos y los barcos. La fe cristiana echará raíces en el pueblo coreano y luego se difundirá a Japón. Al observar esta extraordinaria expansión dramática del cristianismo en la nación coreana, que podía considerarse un fenómeno religioso muy peculiar y casi misterioso, parece que el teólogo cristiano japonés Uchimura Kanzo pudo haber llegado a la conclusión de que así como el pueblo judío llevó la religión cristiana al occidente, Corea podía convertirse en el centro de la civilización oriental. En ese entonces el mundo estaba inmerso en las olas del imperialismo, con dos grandes guerras mundiales que causaron enormes dificultades para toda la humanidad. En particular, en Asia, el cristianismo no se había extendido mucho. Si pensamos en la Asia de aquella época, especialmente en el este de Asia, los tres grandes países considerados siempre como China, Japón y Corea, estaban enfrentando grandes dificultades. Por ejemplo, China atravesaba una tremenda crisis durante ese periodo. Japón también enfrentaba dificultades internas debido al imperialismo en esa época, y lo mismo ocurría con Corea. Sin embargo, entre esos tres países, Corea parece haber sido el que tuvo una conexión más fuerte que los demás con el cristianismo, que se extendió principalmente en este país. Así, Uchimura Kanzo también tuvo la esperanza y la expectativa de que si el cristianismo se expandía por toda Asia, la cultura religiosa transformaría Asia y traería paz a la región. Así, el pueblo coreano adquiere una sensibilidad religiosa y se establece la base religiosa del pueblo, especialmente la base cristiana, que permitirá el nacimiento de la hija unigénita, preparando el periodo antes y después del nacimiento del Mesías de la segunda venida. Y en tercer lugar, viene el fundamento a nivel nacional y mundial para el nacimiento de la hija unigénita. Como mencioné antes, para que la hija unigénita nazca, el pueblo elegido debe tener un fundamento religioso y uno nacional. Al igual que cuando el hijo unigénito Jesús nació entre el pueblo judío, aunque no se estableció el país de Israel en ese momento, había una base religiosa en el judaísmo. Aunque el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano, Jesús vino sobre la base de una estructura nacional establecida por el judaísmo. De la misma manera, para el nacimiento de la hija unigénita, el pueblo coreano debe tener un fundamento religioso, especialmente cristiano, y en segundo lugar, un fundamento nacional. Por lo tanto, el tema clave que se tratará al final de este capítulo es que durante la era del imperialismo, en medio de las pruebas de la ocupación japonesa, el pueblo coreano luchó arduamente para establecer el fundamento nacional. Un ejemplo representativo de esto es la Declaración de la Independencia y luego el movimiento de independencia del 1 de marzo. La Declaración de Independencia contiene el mensaje principal de que después de la ocupación y los años de lucha, el pueblo coreano, al establecer un nuevo país, lo llamaría el gran país de Han, culminando Choson. Está en la Declaración de la Independencia. El siguiente movimiento de independencia fue una proclamación importante para que el mundo entero reconociera que el pueblo coreano tenía un país soberano, que era el país del pueblo de Han. Así, entre los esfuerzos internos para establecer un fundamento nacional, los más fundamentales fueron los religiosos. Estos líderes religiosos, al tomar la delantera y arriesgar sus vidas, trabajaron para asegurar que el país pudiera establecerse correctamente y avanzar por un camino recto. Esto, en cierto modo, es un caso importante que nos muestra cómo debe ser la relación ideal, entre la religión y el Estado.
También hubo esfuerzos externos para recuperar la soberanía del pueblo coreano, los cuales se manifestaron a través del gobierno provisional. Así, mientras se llevaban a cabo los esfuerzos internos y externos del pueblo coreano, en el año 1943 finalmente pudo nacer la hija unigénita. Además, para que la hija unigénita nacida pudiera crecer y madurar, Dios debía protegerla durante su periodo de crecimiento. Tenía que protegerla, ¿verdad? Después de la liberación, la península coreana estaba en una situación muy caótica, básicamente y principalmente con la división en norte y sur. Después de la división estalla la guerra de Corea. Y a pesar de esas difíciles circunstancias con la división entre el norte y el sur y el estallido de la guerra, Dios protegió a la hija unigénita permitiéndole crecer de manera segura y envió a las fuerzas de las Naciones Unidas, compuestas por 16 países, para proteger al pueblo coreano. Este contenido lo podemos conocer bien a través de las palabras reiteradas de la madre. Así se pudo establecer un fundamento nacional y mundial para el nacimiento de la hija unigénita. En términos más detallados, se continuó con la independencia y autonomía nacional y la herencia del espíritu de Han. Finalmente, Choson decayó y después de esto atravesamos el periodo de la ocupación japonesa. Durante ese tiempo, el pueblo coreano mantuvo con más fuerza sus deseos de independencia. Se hizo la declaración de independencia afirmando que somos un pueblo que puede existir libremente. En esa declaración de independencia se enfatiza la importancia de Han. Se menciona que nuestra nación es la tierra de los 3 Han y que desde su fundación recibió el mandato celestial y los 3 Han se unieron en uno solo. Por lo tanto, se dice que es natural que ahora tomemos el nombre de Taehan. Taehan Mingu es el nombre original de Corea, ¿verdad? Estas declaraciones que afirman que es natural establecer este nombre como Taehan se convirtieron en un importante pensamiento fundacional dentro de la Declaración de la Independencia. Por lo tanto, es el Han de Han, no es el Han de otros pueblos homónimos, sino que a lo largo de nuestra larga historia somos un pueblo que puede unirse bajo este nombre de Han. Así, el Han que representamos es el Han completo de los coreanos, y eso se refleja claramente en la Declaración de la Independencia. Por lo tanto, este pensamiento relacionado con el Han tuvo una gran influencia en la fundación de la República de Corea después de la liberación y en la determinación del nombre del país. Así, el nombre de la nación, República de Corea, incluye el Han. Esto ayudó a definir la identidad del pueblo coreano, estableciendo que el país que el pueblo coreano fundaría sería el país del pueblo de Han, Corea. De esta manera, jugó un papel crucial en la creación de un fundamento nacional. Como mencioné antes, entre los esfuerzos internos para establecer una base nacional, los religiosos jugaron un papel crucial, ¿verdad? Un ejemplo de su gran influencia fue ese movimiento independentista 1 de marzo, en el que se proclamó que la República de Corea es una nación de independencia soberana. Así, el fundamento interno del cristianismo espiritual y el fundamento externo del movimiento de independencia se combinaron, lo que dio lugar a este acontecimiento. La ola del movimiento del 1 de marzo, se convirtió en un importante despertar nacional que permitió que el pueblo coreano se uniera nuevamente y también fue crucial para hacer que el mundo entero reconociera la existencia de la nación del pueblo coreano en el escenario global. Así, a través del movimiento pacífico Manse, se dio a conocer la independencia soberana del pueblo coreano al mundo, lo que nos llevó a un despertar nacional al afirmar que somos un solo pueblo, el pueblo coreano, y que no debemos olvidar nuestra identidad. Además, jugó un papel crucial al recordarle al mundo que existe una nación llamada el Gran Pueblo de Han. Así, con estos aspectos que se conectan con el espíritu de la fundación de la República, cumple un papel crucial en la creación del fundamento nacional, como mencioné antes, el fundamento para el nacimiento de los padres verdaderos. Como mencioné antes, en el movimiento participaron 33 representantes y casi la mitad de ellos eran cristianos, lo que muestra la gran influencia de los religiosos. Y casi la mayoría, incluidos cristianos, seguidores del Chondogyo, budistas y otras religiones tradicionales. El hecho de que los 33 representantes del pueblo que simbolizaban a la nación estuvieran en su mayoría compuestos por religiosos, es un ejemplo importante de cómo la religión puede decidir la dirección de una nación y de cómo los líderes religiones tienen un papel fundamental en guiar al país en la dirección correcta. Cuando los padres verdaderos llevaron a cabo el movimiento de renovación de las Naciones Unidas, hablaron de la ONU tipo Abel y la ONU Caín. Dijeron que la ONU existente era la ONU Caín.
y que los representantes religiosos debían crear la ONU Abel. Esto refleja la idea de que los religiosos deben liderar el camino para que un país siga la dirección correcta. Esto, como se menciona aquí, puede ser un buen ejemplo de cómo diversos representantes religiosos de diferentes pueblos guiaron al movimiento 1 de marzo como líderes populares. Así como representantes de diversas religiones, así hubo representantes como del Chondokyo, el budismo, el confucianismo y el cristianismo. La colaboración de estos líderes religiosos para convertirse en representantes del pueblo y declarar la independencia nacional a través del movimiento 1 de marzo es un ejemplo clave de cómo la religión lideró la creación del fundamento nacional para el pueblo coreano. Y los esfuerzos externos para crear un fundamento nacional se dieron cuando la República de Corea, a partir del movimiento 1 de marzo, se dio cuenta de su identidad nacional. Después de eso, comenzó a establecer su propio gobierno. Después del movimiento 1 de marzo de 1919, el 11 de abril se proclamó la tercera declaración de independencia y como resultado del movimiento del 1 de marzo se estableció el gobierno provisional de la República de Corea. Ese fue el primer gobierno democrático republicano y las actividades diplomáticas para obtener el reconocimiento de la independencia se agilizaron, se activaron. Al final de la Segunda Guerra Mundial y el cierre de la era del imperialismo, representantes especialmente de las potencias aliadas se reunieron para reconfigurar, se dice, el orden mundial y la independencia de esas las naciones. Fue en ese proceso que se reconoció la existencia del pueblo coreano y se comprendió que gracias a sus esfuerzos y actividades era una nación con el derecho y la capacidad de lograr su independencia. Así, después de la liberación, el pueblo coreano pudo fundar su propio país. 이 내적인 노력과 외적인 노력이 굉장히 중요한 부분을 차지할 수 있게 됩니다. 그렇게 됨으로써 Así, después del nacimiento de la hija unigénita en 1943 y con el pueblo coreano estableciendo un fundamento nacional, se puede decir que fue posible para la Madre Verdadera crecer, madurar y acompañar al Mesías de la Segunda Venida para convertirse en padres verdaderos. Todo esto fue posible gracias a la dramática creación de ese fundamento nacional. Como todos saben, mientras se formaba la nación coreana, tras la liberación, Corea se dividió en norte y sur, y la lucha entre el comunismo y la democracia llevó inevitablemente, se dice, a la guerra de Corea. Cuando la República de Corea se enfrentaba a una grave crisis de supervivencia, como lo mencionaron los padres verdaderos, Dios reunió a numerosos jóvenes de todo el mundo a través de las Naciones Unidas. Así, las fuerzas aliadas de las Naciones Unidas protegieron a este país y finalmente, después de terminar la guerra, la nación logró sobrevivir. De esta manera, como nación que puede recibir a los padres verdaderos, es evidente cuánto aman los padres verdaderos a esta nación y este pueblo y lo que hacen por ella. Y también sabemos claramente cuán enfáticamente nos han enseñado que como esta nación y este pueblo han sido elegidos por Dios, deben presentarse ante Dios como una nación que tiene la cualificación adecuada. Así, la integración para la paz y prosperidad de la humanidad, junto con los fundamentos externos y globales para el nacimiento de la hija unigénita, se consolidaron a través de la Guerra de Corea, donde las fuerzas bajo la bandera de la ONU unieron al mundo para proteger a la República de Corea. Este evento contribuyó a la formación del fundamento mundial. De esta manera, también hubo un gran esfuerzo por parte de las mujeres. En 1943 se formó la Asociación de Mujeres Patriotas de Corea, que preparó el camino para la manifestación de la hija unigénita, el surgimiento de la hija unigénita. Esta organización apoyó la independencia de Corea, elevó la conciencia nacional, ayudó a los luchadores por la independencia y destacó el papel social de la mujer. Este ambiente contribuyó directa e indirectamente a recordar la importancia de las mujeres en el proceso de nacimiento, crecimiento y formación de la hija unigénita. Por eso pensé que sería importante abordar este tema y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Así, gracias a la justa intervención de las 16 naciones de la ONU durante la Guerra de Corea, se creó el fundamento para que los padres verdaderos, especialmente la Madre Verdadera, pudiera crecer a salvo. Como todos saben, en 1960 ella se manifestó como la hija unigénita y el 16º día del tercer mes se unió en matrimonio con el Mesías de la Segunda Venida y se convirtieron
ambos en los padres verdaderos. Entonces, estos eventos representan el fundamento étnico para el nacimiento de la hija unigénita. En ese contexto, el pueblo elegido adquirió la cualificación para desarrollar una espiritualidad religiosa y establecer una base de relación con Dios, que Dios se pudiera relacionar con este pueblo. Y a través de este proceso, el pueblo coreano estuvo preparado para la llegada de la hija unigénita. Así, para que el Mesías retorne y que el Padre verdadero pudiera nacer, fue necesario contar con una base religiosa, especialmente cristiana, y una base nacional sólida. El pueblo coreano, a pesar de los múltiples desafíos, no se rindió ante las dificultades y pruebas. En su lucha mantuvo intacta su identidad nacional, perseverando bajo la guía de Dios. De esta manera, el pueblo coreano desempeñó el papel crucial para que, en 1943, la hija unigénita, la madre verdadera, pudiera nacer. Y a través de esta gran epopeya nacional, la madre verdadera nos ha enseñado, a través de sus propias palabras, cómo el pueblo coreano contribuyó a la realización de este nacimiento tan fundamental. A través del esfuerzo del pueblo coreano, la madre verdadera nació en esta tierra. Se completa a Dios con el nacimiento de la hija unigénita. Permitió el logro de los padres verdaderos y junto al Padre verdadero completó y finalizó la providencia de restauración. Inició la era del Chonilguk y en este momento, a través del Chonwongun y el santuario Chonil, le ofrenda a Dios un lugar donde Él pueda residir. Finalmente, con dedicación y fervor, sigue guiando la providencia hacia el establecimiento y la completa realización del Chonilguk. Entonces, demos por finalizada esta conferencia con un fuerte aplauso a la Madre verdadera, la hija unigénita.